Y el siguiente invitado que tenemos viene específicamente a darnos su opinión y su percepción sobre este proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, a la LOES. El tan ansiado proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior que sin duda alguna va a traer mucho que decir por las expectativas que tienen los jóvenes al ingreso de la universidad. Vamos a saludar, me confirman si ya lo tenemos, vamos a saludar al doctor Póngalo en pantalla. Enrique Santos Jara. Mi querido doctor, es un gusto, un placer verlo aunque sea de esta forma telemática y tenerlo pues esta mañana aquí en el programa Los Especialistas. Muchas gracias, muy buenos días. Carla, Jaime, un gusto estar siempre con ustedes. Estaba siguiendo la entrevista con Orlando, muy interesante, por cierto. A las órdenes. Doctor, usted no sé si ha tenido la oportunidad de leer todo ese proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. ¿Cuáles son las cosas positivas que podemos destacar de ese proyecto que ha presentado el presidente de la República, Guillermo Lasso, ante la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que hay que entender el contexto, ¿no?, de esta ley. Esta ley es una ley reformatoria, es provisional, y realmente la reforma profunda de la LOES, que yo creo que va a dar lugar a una nueva LOES, ¿no?, una reforma de la actual, es la que se haría si es que se aprueba este breve texto, porque no es demasiado extenso, en donde se dice que se disuelve el actual CES, que se en los concursos, inclusive se dice algo que los juristas tendrían que opinar, que en caso de haber resultados no se considerarían válidos esos resultados, se conforma un nuevo Consejo de Educación bajo una nueva modalidad, y sería ese consejo el que en el plazo de un año tendría que entregar el proyecto de ley para que la Asamblea lo discute y lo aprueba, y que inclusive ese periodo de un año podría alargarse hasta 2 años. Por lo tanto, el contexto es que no se trata de una ley definitiva, se trata simplemente de una reforma parcial. Y en esa reforma parcial hay que separar dos elementos. El primero es la necesidad de responder a lo inmediato desde la perspectiva del gobierno. ¿Qué es lo inmediato? Para mí está claro. Es tener un CES propio, un CES donde pueda tener una mayoría holgada, que tal como se constituiría, tendrían una mayoría holgada, con el predominio de la visión, llamémosla así, neoliberal del gobierno, como decía el presidente Rafael Correa. Una cosa que no se le puede reclamar a Lasso en este punto es que sea inconsecuente con lo que él ha dicho. Él está cumpliendo con lo que dijo, con lo fundamental, ¿no? Porque hay temas como el de la CENESID que no lo cumplió, pero en lo fundamental nosotros sabíamos qué tipo de política iba a llevar en educación superior y a qué universidades iba a beneficiar. Eso, de hecho, está ocurriendo así. Entonces, yo creo que hay que diferenciar este elemento, que es lo inmediato, lo que quieren aprobar, asimismo con la eliminación del examen nacional, el examen nacional de admisión, para que lo que hoy se está tomando a nivel nacional, que es la prueba, transformarse a la última que se toma en el país. Y me parece que el resto de puntos, yo diría que algunos son hasta distractores, ¿no? Lo fundamental para el gobierno entiendo que es cambiar la conformación del CES para que sea este CES donde yo tendría holgada quien prepare el proyecto de ley para que lo apruebe la Asamblea. Lo positivo, bueno, que es coherente con lo que dijo el gobierno, no está rompiendo su palabra, en lo fundamental no está rompiendo su palabra, está devolviéndole a las universidades la autonomía para tomar públicas, para tomar las pruebas de admisión. Me parece que es lo único que podría señalarse como positivo. No le encuentro, sinceramente he tratado de verlo con ojos de neutralidad, lo más distante posible de mis posiciones políticas, pero no he encontrado, realmente que no lo he encontrado desde la perspectiva de la educación superior como un bien público, ¿no? En este proyecto se va a dar la oportunidad a los jóvenes para que ingresen a las universidades, como lo dijo el presidente de la República, de una manera libre y que elijan la carrera que ellos quieran. Mire, Jaime,
Los estudiantes siempre han estado en la libertad de postular, cuidado, postular no es lo mismo que elegir, de postular para la universidad y carrera que ellos querían. Cuando se daba la prueba ENES, cuando se dio la prueba ser bachiller, cuando se dio el examen de acceso a la educación superior de Lenín Moreno y actualmente la prueba Transformar, todas tienen la misma característica. Es una prueba nacional con un conjunto de medición de aptitudes en unos casos, de conocimiento en el caso del examen que se tomaba, el EAS, sí, era un examen de conocimientos, y los estudiantes postulaban a las universidades y carreras que querían. Quizá me parece que un error fue haber permitido o haber incentivado que los estudiantes puedan postular hasta 5 universidades diferentes o institutos diferentes, ¿no? De ahí que una queja muy común ha sido, me mandaron a la universidad que yo no escogí. Eso es falso. El estudiante, obviamente, si le dan 5 opciones, la quinta la pone casi que con los ojos cerrados. Y como no consiguió cupo en las primeras, bueno, se va para allá. Entonces, la posibilidad de postular a la universidad y carrera que yo quiero siempre ha existido. Ahora también está existiendo. ¿Cuál es el problema? Que no lo enunció bien el presidente, porque no es su especialidad la educación superior, es la libertad para ingresar a la universidad. Y la libertad para ingresar no existe, porque las universidades tienen cupos, no solamente las públicas, también las universidades particulares tienen cupos, tienen sus propias pruebas de admisión, y lo único que estamos haciendo ahora es desplazar un examen único nacional que tenía muchas ventajas que en otro momento se podrán analizar. Bueno, está cumpliendo el presidente con lo que dijo, lo elimina, pero no elimina las restricciones, entre comillas, de acceso a la universidad. Simplemente la prueba que antes tomaba el Estado, el gobierno, a través de la CENESID, ahora la va a tomar cada universidad, aunque se habla, pues, al menos en la propuesta, del mecanismo de coordinación con el rector de política gubernamental, que es la CENESID. Por lo tanto, no va a haber incremento de la universidad, porque eso, Jaime y Carla, no depende de una ley, eso depende de dinero, ¿sí? La gran ausencia de este proyecto, si es que era urgente proponerlo para hacer las reformas inmediatas hasta que se discuta y entre en vigencia una nueva ley, me parece que era urgente tratar el tema del financiamiento. Y eso es una ausencia. Y si usted habla de libertad para las universidades, de autonomía para las universidades públicas, y al mismo tiempo no se establece cómo se va a financiar la posibilidad de crear más carreras, la posibilidad de crear sedes y extensiones en otros lugares, la posibilidad de hacer investigación, bueno, no se está cumpliendo con el postulado filosófico que inspiró la política de educación superior o la campaña en materia de educación superior del presidente Lasso mientras era candidato, ¿no? Decir, tienen la libertad para poner extensiones, tienen la libertad para crear carreras, sí, pero no hay dinero, pues, para crearlas. Entonces, no hay dinero para aumentar los cupos. Inclusive se dice, se puede hacer, incrementar la educación en línea, pero la educación en línea requiere infraestructura, requiere tecnología, requiere capacitación de profesores. No es cuestión de que a los que estamos en presencial nos pongan frente a la pantalla a dar clases, porque así no funciona la educación en entorno virtual. Requiere otro tipo de actitudes y obviamente está atado a un problema grave que es la cobertura del Internet. En este país la cobertura llegó con la pandemia, se estima, a un 63%, y en el sector rural la cobertura de Internet está por debajo del 20%. Entonces, no puede haber aumento de cupos, no puede haber aumento de la cobertura para la educación en línea si es que no existe un fondo financiero, un financiamiento para poder aumentar los cupos y para poder aumentar la oferta de la educación en entornos virtuales. Correcto. Entonces se le va a hacer un poco complicado cumplir su propuesta que hizo en campaña de que todos los jóvenes van a tener cupos dentro de las universidades, porque no depende, como usted lo dice, de que el gobierno diga vamos a abrir los cupos, pero ¿dónde está el recurso, el financiamiento? Si más vale a la educación se le ha quitado presupuesto. Aunque ayer justamente el asambleísta Guido Chiriboga dijo que a las universidades se les ha aumentado el presupuesto. Sí, mire, sobre el primer punto siempre es importante aclarar, ¿no?
eh, no se puede hacer un cambio fundamental en la educación pública sin incremento de cupo, primera cosa. Segundo tema, al margen de eso, hay un principio que rige la educación superior que se llama calidad y otro principio que se llama pertinencia. Cuando el candidato Lazo decía que los estudiantes podían seguir la carrera que querían, eso era absolutamente irreal. Porque en este país, ¿qué pasaría si hay 600 cupos para medicina en la central, ¿no? Y mañana se suben los cupos, supongamos hipotéticamente que tengamos los recursos, y los 10.000 postulantes a medicina entran a la universidad. Bueno, si entran 10.000 postulantes a medicina cada año, ¿qué vamos a hacer después de 7 años con 10.000 médicos que van saliendo anualmente? ¿En dónde se van a ocupar? Por eso nuestra Constitución y la LOE vigente mantienen el principio de la pertinencia de la carrera, de la pertinencia de la educación en su conjunto, no solamente de la educación pública. Entonces, ahí hay un tema bastante grave. El segundo punto, que es el del presupuesto. Ha habido mucha discusión y yo creo que como un famoso autor de un texto, de un bestseller en estadística decía, se puede mentir con números, ¿no? ¿Cómo mentir con números? ¿Cómo mentir con las estadísticas? A ver, ahí hay varios temas. Mire, nosotros tenemos que ver históricamente el proceso. Históricamente lo que nos encontramos es que las universidades en el 2016 recibían, por todos estos conceptos, claro, era otra situación, recibían más o menos 1.400 millones de dólares. Bueno, era un momento que ya estábamos en la crisis, les recuerdo, no estoy hablando, no he tomado un año de referencia de bonanza. El 16 ya tuvimos el terremoto, el 16 tuvimos el problema de la disminución de los precios del petróleo, estábamos viviendo una crisis financiera mundial. Bueno, en el año pasado, el gobierno hizo una rebaja bárbara, ¿no? Hizo una rebaja bárbara al sistema y fue una disminución de aproximadamente 110 millones de dólares. Este año, ¿no es cierto?, como se recuperó la economía, como los ingresos del FOPEDEUPO, que es básicamente el fondo de donde viene el financiamiento de las universidades, es una parte del IVA y una parte del impuesto a la renta, como se recuperó, sumado todo el presupuesto, efectivamente hay un ligero incremento, ¿sí? Más o menos 1.200.000, de 1.245.000 de 1.211.000 más o menos. Es decir, que hay un incremento como de 40.000 dólares. Pero a esto usted réstele el hecho que 4 universidades, que fueron creadas hace algunos años, ya entraron al presupuesto general del Estado. Entonces ya entraron a la repartición del FOPEDEUPO, por lo tanto el alza real es aproximadamente de 20 millones. Sin embargo, el problema fundamental, yo diría, hay que repartir bien las culpas, como decía la filósofa Mafalda, el problema fundamental en casi todos los casos no proviene estrictamente del presidente, sino que proviene de cómo el CES, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, de la CENESID, aprueba un informe por el cual esta cantidad, ¿no es cierto?, 1.200 millones y pico que se asignan a las universidades para este año, se distribuye. Eso se aprueba en el Consejo de Educación Superior, se acaba de aprobar hace una semana, pero Jaime y Carla siempre se lo hizo con la propuesta de la CENESID, es decir, era el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Superior, la que presentaba la propuesta, la que presentaba el estudio técnico y decía, ok, este dinero lo vamos a repartir de esta manera. ¿Cuál es el problema que tenemos con la distribución? Que hay cosas que no se explican. Hay universidades que ven incrementado su presupuesto en un 13%, en un 15%, en un 12%, y hay universidades que ven cómo decrece su ingreso justamente en el mismo porcentaje, de un año para otro. Yo voy a poner el ejemplo de una universidad cuyo rector gentilmente me entregó la información que ellos están manejando. Y la Universidad Técnica de Manabí, concretamente,
ellos tienen una merma en su presupuesto de más de 2 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de la Universidad Técnica de Manabí? Que la Universidad Técnica de Manabí ha sido una de las universidades, conjuntamente con la Universidad de Milagro, la Técnica del Norte y otras públicas más, que mejor respondió frente a los requerimientos de la pandemia, porque ellos tenían una infraestructura para educación en entornos virtuales bastante buena, la pusieron a funcionar, hicieron un esfuerzo, y ellos, por ejemplo, este rato de la Universidad Técnica de Manabí tienen más de 30,000 estudiantes. Entonces, una universidad que ha hecho el esfuerzo de tener más estudiantes, que ha incrementado junto con la de Milagro, ha incrementado el número de estudiantes en el último año, básicamente a través de la educación en línea, que lo hizo sin financiamiento adicional del Estado, a pesar de que el gobierno de Moreno, con la Secretaría de Barrera, habían ofrecido que les iban a dar un financiamiento extra para las carreras en línea, nunca lo dieron. Estas universidades con su propio presupuesto han puesto la infraestructura, los profesores, el equipamiento, la plataforma, etcétera, y lo han estado haciendo bastante bien. Sin embargo, a esta universidad, que suben el número de estudiantes durante la pandemia, que tiene en valores absolutos el mayor número de doctores de todas las universidades públicas del país, ya están cerca de los 300 doctores en valores absolutos, una universidad que tiene la mayor cantidad de posgrados de una universidad pública, luego de la central, y obviamente sin tomar en cuenta las dos universidades de posgrado, le rebajan casi 3 millones de dólares. Ellos están recibiendo del Estado 1.500 dólares por estudiante, cuando hay universidades que reciben sobre los 7,000 por estudiante. Entonces, yo diría que el problema hay que repartir bien las culpas. Esta parte no corresponde estrictamente al Ejecutivo, directamente, pero sí corresponde a la Secretaría de Educación Superior, que es la que presenta el informe para la aprobación del CES, y el CES normalmente, como entiendo que ha sucedido en este caso, lo que hace es simplemente aprobarla. Entonces, hay universidades que salen realmente perjudicadas, universidades que reciben menos de 7 millones de lo que recibieron el año pasado, y yo veo que se está profundizando la brecha, la desigualdad dentro de las universidades, lo cual no es bueno, porque más bien tendríamos a buscar cierta, no homogeneidad, pero cierta uniformidad en los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas. Y sobre esto mismo el tema de las universidades cofinanciadas, porque yo sí me parece clave hablar de eso. El cofinanciamiento, ahora veo que dicen que lo van a revisar. Perdónenme, eso está en la Constitución. Eso fue aprobado por la Constitución, y lo que hizo la Constitución fue, digamos, validar un hecho que ya se venía dando en el sistema, ya universidades particulares que recibían renta del Estado. Lo que hace la Constitución de Montecristi es decir, ok, de aquí en adelante, ese dinero que les estamos entregando, ustedes tienen que rendir cuentas, ¿sí? Como son fondos públicos, la hace auditorías anuales sobre el uso de esos fondos públicos, y tienen que ser exclusivamente para becas. Ahora sucede que las universidades cofinanciadas, las 8, que tenían en su conjunto varias decenas de miles de estudiantes con financiamiento de becas y ayudas económicas, con este fondo de 52 millones, este año les van a entregar 39 millones. O sea, yo tenía 52 millones para mantener decenas de miles de estudiantes, y de un rato al otro me dicen, bueno, este año ya no le vamos a dar 52, le vamos a quitar 13 millones. Esos 13 millones significa que no pueden seguir dando becas a nuevos estudiantes, es decir, tendrían que utilizar todo ese dinero únicamente para sostener a los estudiantes que actualmente ya están en la carrera y están recibiendo la beca o la ayuda económica. Y ayer me llamó la atención que el presidente Lazo digan que las universidades tienen que dar cuentas de esos recursos. Perdón, está mal asesorado el presidente. Las universidades dan cuenta de esos recursos. La Contraloría, por ser fondos públicos, los revisa todos los años y se asegura que efectivamente hayan sido destinados a becas, a ayudas económicas. Eso está en la ley. Sí, entonces ahí hay un problema de información que no se está manejando, y que realmente a mí me parece que pone en riesgo a un elemento muy importante de la educación superior. Las universidades particulares autofinanciadas, dicho sea de paso, tienen al 25% de los estudiantes del sistema. 25% de los estudiantes universitarios están en estas universidades.
Bueno, doctor, sin duda habría que evaluar, ¿no?, la demanda que tienen las universidades para ser equitativos en función de la entrega de los recursos. También es importante saber que las instituciones públicas de educación superior también manejan un presupuesto, un plan operativo anual, donde tienen que hacer una proyección de gastos y obviamente esto también es evaluado y es supervisado. Pero en función de lo que usted nos comentaba y que las universidades no tienen la capacidad monetaria ni tampoco la infraestructura, que es otro gran problema de las universidades públicas para el ingreso o la demanda de más estudiantes, ¿usted de pronto avisora que se va a venir el tema de las carreras o el autofinanciamiento de ciertas carreras para de pronto poder aperturar esa demanda? Eso no es posible. Yo no tengo dudas de que muchos de los ideólogos del actual gobierno en materia de educación superior quisieran eso, ¿no? Pero evidentemente mientras no haya reforma de la Constitución está garantizada la gratuidad del nivel. Mire que inclusive en el proyecto de ley se mete este elemento de que habiendo un proceso de nivelación, este proceso de nivelación puede ser cobrado, y como este proceso de nivelación, en el caso de que el estudiante no haya pasado directamente el examen de admisión, ¿qué va a ocurrir? Podría tomar este curso y si se da este curso podría ser cobrado. Eso es obvio que si bien no afecta constitucionalmente al principio de la gratuidad de la enseñanza en el tercer nivel, porque la nivelación no es parte de este tercer nivel, sin embargo, es una especie de filtro, porque ¿quiénes son los estudiantes que van a poder tomar los cursos de nivelación en caso de que la universidad necesite cobrarlos? Necesariamente me parece que o posiblemente van a ser los de los quintiles medios, medio alto y alto, es decir, lo que se llama los quintiles 3, 4 y 5. El quintil 1 y 2, que corresponde a la población muy pobre y pobre, de ingresos muy bajos y bajos, evidentemente no va a poder pagar este proceso, y eso es un elemento de filtro, eso es un elemento que rompe el principio constitucional de igualdad en el acceso, de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Por lo tanto, no se puede eliminar la gratuidad hasta que no se cambie la Constitución. No podría haber esas carreras autofinanciadas, pero estos mecanismos sí me parecen peligrosos. No sé si esto es un elemento de distracción, que yo creo que hay algunos elementos. En función de qué, doctor, le parece peligroso, porque se hablaba de efectivamente una nivelación y que de pronto podía tener un costo, pero escuchábamos que esto se hablaba en función de que tenga más oportunidades el joven de ingresar a la universidad. Y estos recursos irían para la misma universidad, lo que ayudaría de pronto a costear gastos de docencia o gastos tecnológicos. Entonces, quisiera un poco saber en qué función usted lo ve un poco peligroso. Sí, mire, la nivelación existe, ¿ya? Es que quede claro, la nivelación nunca se ha suprimido. Cuando se aprobó la ley de 2010 y cuando se tomó la primera prueba del examen ¿no?, el examen nacional de educación superior, desde ese entonces existe siempre la posibilidad que aquellos estudiantes que no pudieron ser admitidos directamente por su puntaje a la universidad, es decir, que no alcanzaron el puntaje que requería el cupo para poder entrar a la universidad, ellos pasaban un proceso de nivelación que en un primer momento lo asumía directamente el Estado. Había un proceso de nivelación nacional que lo asumía el Estado, se proporcionaba dentro de las universidades, pero con financiamiento total del Estado. En un segundo momento, esa nivelación pasó a las universidades, pero los parámetros, los criterios, los contenidos de la nivelación estaban definidos conjuntamente con la CENESID. Y en un tercer momento, las universidades ganaron más autonomía en cuanto a los contenidos de esa educación superior, de ese nivel de admisión. Sin embargo, no era cobrado. Entonces, la nivelación siempre ha existido, ¿verdad? Eso quiero aclarar. No es que ahora se esté inventando, pero ahora lo que se está diciendo que esta nivelación podría ser cobrada y por lo tanto estos ingresos podrían servir para que las universidades fondeen la nivelación. Se está rompiendo el principio de igualdad en las oportunidades de acceso a la educación superior, porque los chicos que más problemas tienen por la relación que hay entre la estratificación socioeconómica
y las posibilidades de acceso a la universidad, los chicos que más dificultades tienen son justamente los más pobres. Son los de los grupos indígenas, son los de los grupos afros, de los grupos montubios, etcétera, etcétera, los más pobres del campo, de la ciudad. Y esos chicos, que seguramente una gran parte de ellos no sería admitido a la universidad, porque ahora el examen seguramente ya no va a ser de aptitud, sino de conocimientos, tendrían que hacer una nivelación, deberían hacer una nivelación, pero se les va a pedir que paguen. ¿Con qué dinero van a pagar? Se le está cargando a los más pobres la responsabilidad de hacerse responsables del financiamiento de un sistema de nivelación que actualmente existe por la ley y es totalmente gratuito para los estudiantes de las universidades públicas. Doctor, ¿con qué ojos ve usted la firma de la reforma a la Universidad Amazónica que firmó el gobierno en días pasados? Bueno, la Universidad Amauta Iguazí, entendemos, ¿no? Sí. La Universidad Amauta Iguazí era una universidad que fue evaluada en el año 2012 por el antiguo SEACE. Se dijo que tenía que ser cerrada. Sin embargo, luego se hizo una prueba adicional porque los indígenas, con toda razón, dijeron que esta universidad correspondía a un modelo diferente. El SEACE hizo el esfuerzo de contratar especialistas para hacer una evaluación siguiendo los criterios de lo que es una universidad intercultural y de pueblos como es la Amauta Iguazí. Y efectivamente en esa segunda evaluación nuevamente no cumplió los parámetros básicos. Sin embargo, hay que aclarar algo. La Universidad Amauta Iguazí era una universidad particular que recibía fondos del Estado. Es decir, era la novena universidad o la 10ª universidad cofinanciada que había en el sistema. Se inició el proceso de cierre y por un proceso de negociación política, entiendo yo, en la reforma a la LOES del 2018, se puso un articulado que se la restituía, pero se la restituía como universidad pública, lo cual evidentemente no es ilegal haberlo hecho, porque en realidad lo que se estaba haciendo era tomar el nombre de la universidad para su marca, por así decirlo, para abrir una universidad pública. Ese proceso fue parte de la negociación que tuvo el gobierno de Moreno con los grupos indígenas, que luego se rompió. Y por eso quedó ahí votado, como decimos nosotros, y los indígenas han tomado, un sector del movimiento indígena, ha tomado como bandera de lucha justamente que se aplique esta reapertura, esta apertura en realidad de la Universidad Amauta Iguazí como universidad pública, que ya estaba en la ley del 2018, pero que no se había operativizado. Entonces, me parece a mí personalmente, me parece bien que el presidente Lasso haya tomado en cuenta que había esta propuesta, que Moreno la aprobó y luego la dejó abandonado, y lo importante es que se le dé financiamiento a esta universidad, porque ahora ya no es universidad particular, ahora es una universidad pública, ¿sí? Y evidentemente lo que ha hecho el gobierno, que quede claro, es simplemente cumplir con lo que decía la ley. La ley estaba aprobada hace 2 años, 3 años ya. La ley decía que se tenía que abrir la Universidad Amauta Iguazí como universidad pública y obviamente el Ejecutivo simplemente tenía que firmarla, ¿no? Nada más. Ahí sí que no hay nada de misterio en la aprobación de esa ley. Más bien me parece bien que hayan retomado un tema que estaba olvidado. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación aquí a Ecuador en Directo. A ustedes, Carla, un gusto, y Jaime, como siempre, pues a las órdenes para los temas de educación superior. Un saludo. Gracias al doctor Enrique Santos, expresidente del CESA, aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Sin duda alguna nos despeja algunas inquietudes que tenemos respecto a esta reforma de educación superior, tomando en consideración que lo que más ansían los jóvenes es ese libre ingreso, libre acceso. Que no va a ser tan fácil. Que no va a ser tan fácil por problemas económicos, ¿no? La universidad no cuenta ni con los recursos ni con la infraestructura adecuada para poder mantener la capacidad de ingreso a la universidad, y también para la virtualidad, que al fin de cuentas necesita recursos.
sabemos que de pronto tiene un poco docentes. menos de gasto, pero igual necesitas contratar docentes, necesitas equipamiento tecnológico. Entonces, bueno, un poco complicado el tema, pero en todo caso esperemos pues que haya una luz al final del túnel, todo esto por el bien de los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, eso sí, no se queden sin estudiar y sobre todo que estudien, pero que eso vaya afianzado a la demanda laboral que hay, porque también tenemos estudiantes graduados que al fin y al cabo pasan de brazos cruzados, algunos andan de taxistas, su carrera. Y eso con es mucho muy respeto penoso para esa profesión de las personas que trabajan en un taxi, pero algunos andan haciendo de taxi, otros están haciendo cualquier otra actividad. Pero yo creo que hay que también pensar en carreras nuevas, carreras que requiere en este momento el país. Yo creería que en la parte digital hay un sinnúmero de actividades que podrían crearse carreras. Hay carreras también que no se explotan mucho, como las de la parte marítima, el tema de exportación, el tema agropecuario. Hay un sinnúmero de carreras que de acuerdo a un estudio de pertinencia hay que ir haciendo un análisis, ¿no? de la demanda que se necesita o el tipo de profesionales que se necesitan aquí en el país.